Buenos días, mi nombre es Antonella Calabresi y voy a presentarles mi árbol genealógico con la trayectoria educativa, familiar y personal desde una mirada histórico-política. ¿Por qué es importante? Es importante porque reconstruir la trayectoria educativa familiar permite visibilizar cómo las condiciones históricas, sociales y políticas han configurado y condicionado el acceso y la permanencia en el sistema educativo a lo largo de las generaciones. Mis abuelos y abuelas, nacidos entre las décadas del 20 y del 30, transitaron su experiencia educativa después de promulgarse la Ley de Educación Común número 1420 en el año 1884. Dicha ley promovía la educación primaria obligatoria, aunque su implementación fue desigual en términos de clase social, género y geografía. Dos de ellos completaron el nivel primario. Mi abuela paterna no lo finalizó. Solo uno completó el nivel secundario, mientras que otro lo cursó de manera incompleta. Lo hizo hasta el segundo año. Si bien durante aquellos años la escolarización primaria se expandía, la educación secundaria aún era un privilegio para los sectores medios y altos. Se trataba de una educación selectiva y de formación elitista. Por esta razón, resulta coherente que no hayan accedido a la educación secundaria o lo hayan hecho de manera parcial o no la hayan completado. Barco señala que ya en 1988 se demostró que un tercio de la población de nuestro país no llegaba a completar los 7 años de educación obligatoria y que otro tercio estaba constituido por la población que solo había podido completar la escuela primaria pero no avanzar hacia niveles educativos más altos. En esa misma línea, Paviglianiti afirma que durante gran parte del siglo XX coexistieron diversas concepciones del derecho a la educación. La escuela como privilegio, como espacio de adoctrinamiento religioso, o como derecho individual limitado al acceso formal, pero no necesariamente efectivo. Silvia Barco caracteriza al sistema educativo de la época como uno que llegó a la última década del siglo XX, mostrando la persistencia del ingreso tardío, del retraso escolar, del abandono temprano y de las profundas diferencias entre provincias y entre departamentos al interior de las mismas. La trayectoria educativa de mi papá, nacido en 1940 en la localidad de General Villegas, a casi 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, refleja también las tensiones propias de la época. Si bien el primer gobierno peronista promovió la gratuidad universitaria, fortaleció la escuela pública y amplió la oferta educativa, su secundario incompleto indica que persistían barreras sociales, económicas y culturales para el acceso pleno. La década del 40 se inscribe en un contexto de transición hacia un modelo de Estado de bienestar que, como señalan Pagano y Finnegan, configuró al Estado como garante del derecho a la educación, aunque con desigualdades persistentes entre regiones y clases sociales. Mi mamá, nacida en 1957, finalizó sus estudios secundarios recién en el año 2007, en una escuela nocturna para adultos. Su trayectoria evidencia el impacto de las políticas de educación para jóvenes y adultos, fortalecidas en la postdictadura y especialmente en los años 2000. Como afirma Barco, la expansión de derechos en democracia convivió con tensiones ideológicas y con la implementación de reformas neoliberales en los años 90, que fragmentaron el sistema y promovieron una visión mercantilizada de la educación. Es relevante destacar que luego de la profunda crisis económica y política del año 2001, mi papá, en ese momento con 61 años y sin aportes jubilatorios, quedó desempleado tras el cierre de la fábrica donde trabajaba.
En consecuencia, mi mamá, hasta ese momento ama de casa, comenzó a trabajar fuera del hogar y en el año 2002 accedió a un plan social cuyo objetivo era brindar asistencia económica a jefes y jefas de hogar, desempleados, desempleadas con hijos menores a cargo, con el fin de proteger a las familias y asegurar la continuidad escolar. Como contraprestación a ese beneficio, ella debía cumplir una determinada cantidad de horas como ayudante de portería en una escuela técnica cercana a nuestro domicilio. De este modo, retomó el contacto con el ámbito educativo y al poco tiempo decidió finalizar sus estudios secundarios. Mis hermanos, una con secundario completo, egresada en el año 1997, y mi hermano menor, con secundario incompleto, finalizó de cursarlo en el año 2007, y yo fuimos educados en democracia y en contextos posteriores a la dictadura militar. Pero nuestras trayectorias también se vieron impactadas por la crisis económica y social de los años 90 y principios del año 2000. Esta crisis afectó fuertemente a muchas familias, provocó discontinuidades educativas y desigualdades en el acceso a los estudios superiores. Incluso con una universidad gratuita, persistieron barreras económicas, culturales y educativas. Fuimos parte de una generación que se benefició de la masificación del nivel secundario y del acceso a la universidad pública y gratuita. Pero también estuvimos atravesados por políticas neoliberales que impactaron en el sistema educativo y el mundo del trabajo. Como señala Claudia Romero, la igualdad en el acceso a la educación no asegura por sí sola trayectorias escolares exitosas ni plenas. Nuestra historia pone de manifiesto que aun cuando se ampliaron derechos y oportunidades educativas, persisten desigualdades profundas que se expresan en resultados disímiles. Por otro lado, resulta fundamental pensar cómo propone la autora en una pedagogía de la igualdad, que no niegue las diferencias, sino que intervenga sobre ellas para hacer del derecho a la educación una realidad efectiva y no solo formal. Asprela advierte que la escuela secundaria ha sido históricamente un espacio de tensiones sin resolver. De ser un umbral selectivo para las élites, pasó a constituirse, con la Ley de Educación Nacional número 26.206 del año 2006, en un derecho obligatorio para todos los jóvenes. Esta transformación no fue meramente legal, sino también política y cultural, y exige una resignificación de la educación secundaria como espacio de producción de subjetividades, inclusión y democratización. Antes de continuar avanzando, voy a hacer mención a mis tíos, quienes han cursado la educación secundaria, pero solo uno de ellos accedió a segundo año de la formación superior en la universidad. En lo personal, soy primera generación universitaria en mi familia. Mi recorrido, carrera de grado, posgrado y actualmente el profesorado, es expresión de lo que Asprela denomina el desafío de resignificar las normalidades históricas del sistema educativo y transitar hacia una educación secundaria y superior como derecho universal y no como privilegio. Mis estudios evidencian movilidad social y reflejan la ampliación del acceso a la educación superior en el marco de una universidad pública y gratuita. Asimismo, dan cuenta de las transformaciones culturales en torno al valor de la educación, aunque también se desarrollan en un contexto de precarización laboral y fragmentación educativa, producto del modelo neoliberal implementado desde la Ley Federal de Educación en el año 1993. Como menciona Vysotsky, las reformas de los 90 ampliaron la matrícula, pero en un escenario de empobrecimiento estructural y debilitamiento del sistema público.
La trayectoria educativa de mi familia evidencia que el derecho a la educación ha sido históricamente una construcción en disputa. Retomo a Barco, quien sostiene que hablar del derecho a la educación requiere ir más allá de la enunciación legal y preguntarse por la efectividad real de ese derecho, en las condiciones materiales y simbólicas de vida de las personas. En mi caso puedo decir con orgullo que ese derecho, traducido en la práctica por ofertas de educación pública y gratuita en todos los niveles, generó para mí las mismas oportunidades que para el resto, independientemente de mi condición social y económica de origen.